Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9:02 de la mañana. 9:02 de este viernes 8 de septiembre del año 2023. Y en este momento, a las 9:02 de la mañana, usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en la ciudad de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group. Usted puede descargar esa aplicación en su celular de manera gratuita. Y también en éxitos107.com. Recibo el saludo de Andrés González desde la lejana isla de Terranova, en Canadá. Hoy en el Día de Nuestra Virgen del Valle, así es. Felicitaciones a todos los orientales venezolanos, a los pescadores venezolanos, porque ella es la patrona de los pescadores. Felicitaciones a los margariteños, especialmente los cumarenses, los orientales en general, y felicitaciones a todas las Valle, Adriana del Valle, por ejemplo. José de Villa nos saluda desde Maracaibo, Alfredo González desde Toronto, José Palma en el Tigre, estado Anzoátegui, allá en Venezuela, María Morales en Maracaibo. Que tengan un feliz y bendecido día de nuestra Vallita, la Virgen del Valle. Nancy Teresa Herrera en Valencia, Venezuela, Pepita Samper en Houston, María Fernanda Mazzarelli en Buenos Aires, Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia, María Isabel Vargas en Palmersville, Tennessee, Doña María Alicia Sifontes, feliz día de la Virgen del Valle, nos saluda desde Caracas, siempre tan consecuente ella. Alfredo González, feliz día de la Virgen del Valle. Gerardo Serrao en Doral, Katiuska García está en Montreal, Carlos Cuevas en Filadelfia, Edgar Bravo en Madrid, Chere Ramos en Caracas. Gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM. Muy buenos días, Floralicia. Hola, hola, llegó viernes, qué alegría, saludos a todos, feliz día y feliz fin de semana. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos y feliz viernes. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid está encargada de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Buenos días, feliz viernes para todos. Y Jesús Carreño está en los controles. Buenos días, Jesús. Buen día, feliz viernes para todos. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles es César Miguel Rondón. Ya lo decía, hoy, viernes 8 de septiembre, es el día de la Virgen del Valle. Pero es también, tiene ese acento particular en la feligresía venezolana, en la Iglesia Católica venezolana, pero el 8 de septiembre la Iglesia Católica en general celebra la Natividad de la Virgen María. Y esto se celebra siempre 9 meses después de la fecha dedicada a la Inmaculada Concepción de la Virgen, que es el 8 de diciembre. Además, hoy es el día de Santa Nuria, San Adriano de Nicomedia, Santo Tomás de Villanueva. Saludos a todos los que han sido formados en este colegio. San Corbiniano de Freising y San Isaac de Armenia. Reparando en el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy tenemos a la luna menguando en Cáncer. Entró a la 1 de la madrugada y va a permanecer hasta las 12:36 del mediodía del día domingo, cuando menguante entrará en Leo. De Leo hablamos la semana que viene. La luna de Cáncer es la luna ideal para reunirse en familia. Es la luna para compartir,
el almuerzo, la comida familiar, es la luna de los sentimientos, es la luna de los enamorados, es la luna también propicia para todo lo que tiene que ver con los niños y es la luna de los placeres gastronómicos. Buena pues para el fin de semana. Recordando el día de hoy, luna menguante en Cáncer, Sol en Virgo y Mercurio retrógrado. Así es, este viernes 8 de septiembre del año 2023. Hoy es el Día Mundial de la Fisioterapia. Felicitaciones a todos los fisioterapeutas. Es también el Día Mundial contra la Fibrosis Quística. Es el Día Internacional del Periodista. Es el Día Mundial de la Alfabetización. Es el Día del Cooperante también. Y algo muy curioso, hoy 8 es el Día del Chavo del 8. La Alcaldía de Los Ángeles en el 2016 anunció que el 8 de septiembre será conocido como el Día del Chavo del 8. En fin, todavía creo que pasan episodios del Chavo del 8. Increíble. Nuestra agenda para el día de hoy. Aquí en Miami vamos a conversar con el periodista Eugenio Martínez a propósito de las críticas que hizo María Carolina Uzcategui a las primarias del 22 de octubre de la oposición venezolana. Ella era miembro de la Comisión Nacional de Primarias. En Lima vamos a conversar con el internacionalista Francisco Belaúnde. Se da la cumbre del G20 en la India, en Nueva Delhi. ¿Por qué no va Vladimir Putin? Eso quizá lo podamos entender, pero sobre todo, ¿por qué no va Xi Jinping? En Bogotá vamos a hablar con Eduard Soto del diario El Tiempo. El presidente mexicano López Obrador inicia hoy una gira por Colombia y Chile. En Puebla, México, vamos a conversar con Rocío García Olmedo. La Suprema Corte de Justicia mexicana eliminó el delito del aborto del Código Penal. En Miami vamos a conversar con la internacionalista María Teresa Romero. El gobierno de Maduro adeuda alrededor de $76 millones a Naciones Unidas. Por lo tanto, es maula, no puede votar, no tiene de milagro le mantienen la silla allí en Naciones Unidas. En Londres vamos a hablar con Francisco Carballo cuando se cumple un año de la muerte de la reina Isabel y un año del reinado de Carlos III. Y nuestro foro en el día de hoy lo vamos a dedicar a Chile, 50 años después. Hace 50 años, el 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet derrocó mediante un sangriento golpe de Estado al gobierno de Salvador Allende. 50 años después, ¿cómo está Chile? ¿Restañaron esas heridas o no? Y ese va a ser pues nuestro programa para hoy, viernes 8 de septiembre. Reparando en las efemérides de este día, el 8 de septiembre de 1157 nació Ricardo Corazón de León, el rey inglés que gobernó entre 1189 y 1199. Famoso en las historias de aventuras, fue el que salvó a Robin Hood, dicen las leyendas, de la ferocidad del alcaide de Nottingham. En fin, fue a las cruzadas. El 8 de septiembre de 1504, Michelangelo Antonioni desvela la estatua del David, allí en Florencia. El 8 de septiembre, ¿qué me pasa? De 1529, Ambrosio Alfinger funda en la otra orilla la aldea de Maracaibo. Saludos, queridos amigos maravinos. La ciudad cumple 492 años. 8 de septiembre de 1565, Pedro Menéndez de Avilés funda San Agustín, aquí en la península de la Florida. Es el primer asentamiento permanente que se funda en todo el continente norteamericano. Hoy está cumpliendo 387 años la Universidad de Harvard. Fue fundada el 8 de septiembre de 1636.
El 8 de septiembre de 1777, la corona española estableció la Capitanía General de Venezuela. Fue en ese momento un territorio similar a lo que es hoy Venezuela, pero era más grande, bastante más grande. El 8 de septiembre de 1895 nació Sara García, quien falleció en 1980 a la edad de 85 años. Sara García, yo no sé, pero para mí siempre fue una viejita, siempre la vi vieja. Ella sale en la primera película de Cantinflas, ahí está el detalle donde Cantinflas se llama Cantinflas y ya Sara García es vieja. El 8 de septiembre, pero mucho después, en 1925, nació otro gran comediante, el británico Peter Sellers. El 8 de septiembre de 1928, la FIFA decide que el primer mundial de fútbol se va a llevar a cabo en Uruguay, y en Uruguay se llevó 2 años después, en el verano de 1930. Hoy está cumpliendo 82 años Bernie Sanders, el senador demócrata, el senador socialista, izquierdista. El 8 de septiembre de 1965, el cubano Dagoberto Campaneris, jugando para los Royals, aquí dice los Reales de Kansas City, no, en ese momento eran los Atléticos de Kansas City. Los Atléticos no se habían mudado a Oakland todavía. Se convierte en el primer jugador en Grandes Ligas en jugar las 9 posiciones en un juego. Comienza lanzando, luego va a la receptoría, primera base, etcétera, etcétera. Y 3 años después, esa hazaña solo la repitió el venezolano César Tovar con los Mellizos de Minnesota. Solo 5 jugadores han logrado esa peculiar hazaña. 8 de septiembre de 1970, el grupo terrorista palestino Septiembre Negro secuestra 3 aviones comerciales y comienza la gran ofensiva terrorista de este grupo pro la liberación de Palestina. Y el año pasado, tal día como hoy, el 8 de septiembre, falleció Isabel II. Reinó durante 70 años, el reinado más largo en el Reino Unido. El 8 de septiembre de 1841 nació el gran compositor checo Antonín Dvořák. El 8 de septiembre de 1949 murió el compositor alemán Richard Strauss, el compositor de esta obra. El 8 de septiembre de 1956, Eddie Cochrane firmó el contrato con Liberty Records que le llevó a la fama. Para Liberty Records publicó varios éxitos, 20 Flight Rock, Come On Everybody y sobre todo Summertime Blues. Es la hora de hacer contacto con Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, muchísimas gracias. Estamos aquí desde mi oficina, desde tempranito, recibiendo llamadas. Es muy importante que usted sepa que a la hora de un accidente necesita un abogado de su lado para proteger sus derechos. Siempre digo, no confíen en la compañía de seguro porque la compañía de seguro está para proteger al culpable. Y recuerde algo súper importante, usted no tiene que pagar nada. O sea, cuando usted llama a nuestras oficinas, usted llama, desde el principio lo atendemos y no va a pagar un centavo, ni al principio ni al final. Del contrario, si ganamos el caso, le vamos a dar dinero a usted. Si perdemos el caso, pues usted no tiene que pagar absolutamente nada. Ah, eso es interesante. ¿Quién paga si hay que pagar y se gana el caso, Hani? Bueno, el que paga es la compañía del seguro de la persona culpable. Nunca va a pagar directamente a la persona, nunca va a pagar usted de su bolsillo. Así que el seguro del culpable es el que va a pagar todos los gastos. Pero eso sí, si usted llama demasiado tarde, ellos ya se van a aprovechar y no van a darle el 100%. Así que para que usted pueda recibir las compensaciones grandes que siempre anunciamos, que ponemos en nuestras redes sociales, necesita un abogado desde el principio que lo apoye y saque todas las evidencias. Ya. El número de Hani Martínez Ward, 855-DOLOR55, 855-DOLOR55,
que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. ¿Por qué no se debe llamar al seguro en el momento del accidente, Hani? Bueno, el seguro simplemente le va a tomar sus datos, va a ver si hay alguna manera, algún porcentaje usted tuvo de culpabilidad y le va a asignar hasta su propio seguro 20%, 30% de culpabilidad. Eso es una estrategia que siempre usan para no pagar el 100%. Y si lo hacen a miles de personas, se ahorran millones de dólares. Pero la ley le dice que por usted estar lesionado, merece el 100% de la compensación de las lesiones y también del arreglo del carro. Así que por eso es que le recomendamos que nunca hable con el seguro, solamente hable con su abogado de accidentes. Llame entonces a Hani Martínez Ward. Le repito el número: 855-DOLOR55, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. El tiempo es clave entonces, ¿no, Hani? Exactamente, solamente tiene 14 días para hacer el reclamo. Hani, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Muchísimas gracias. Hani Martínez Ward, abogada de accidentes del escritorio de Ward Law Group. 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. El editorial con César Miguel Rondón. Hay políticos de políticos. Cuando la gente dice no hay político honesto, en realidad está cometiendo una exageración, porque sí los hay y sí los ha habido. A la memoria me viene, por pensar solo en Venezuela, el caso de Rómulo Betancourt, por ejemplo, el cual nunca se le conoció ningún caso de corrupción y siempre mantuvo las cuentas públicas de manera impecable. Y era un estadista en toda la extensión de la palabra. A nivel mundial, Winston Churchill decía en que la diferencia entre el político verdadero y el otro, entre el estadista y el otro, es que mientras el político normal se preocupa por ganar elecciones mañana, el político de verdad se preocupa por lo que le va a pasar a su país en el mañana, es decir, el que piensa en las generaciones futuras. Claro, abundan hoy por hoy esos políticos que le echan leña al fuego para que la mayoría diga, la aconseja ya manida de: todos los políticos son corruptos, o son irresponsables, o no dan la cara. Me viene esta reflexión una vez que leo esta noticia sobre el alcalde del municipio Baruta en la ciudad de Caracas, el señor Darwin González, quien ha sido señalado de terribles corruptelas en su municipio y se le ha señalado directamente. El señor González no ha hablado, no ha dado la cara, hasta el día de ayer en que convocó a una rueda de prensa para dar explicaciones. Se llenó la sala de periodistas porque todos querían saber por fin cuál era la respuesta del alcalde González ante tan graves cuestionamientos. Y el alcalde, en escasos 10 minutos, menos de 10 minutos, dijo que no había declarado antes sobre los directores de la alcaldía de Baruta detenidos por no tener acceso al expediente de la fiscalía, que el funcionario Posner, señalado de corrupción, de recibir pagos indebidos, no trabajaba en la alcaldía para el momento en que Armando Info habló del pago de sobornos, que de 7 permisos otorgados a la constructora HP, su despacho solo dio 2 para inicios de obras y una culminación, que no firmó una ordenanza para favorecer a los contratistas con el tamaño de las conocidas edificaciones de lujo, y rechazó que se dudara de la operación en el hombro a la que se sometió en abril. Instó a que comprobaran llamando al médico tratante. Es decir, de los 5 puntos dijo: sí, yo sí me operé del hombro. Esto le llevó menos de 10 minutos. Al terminar se paró y se fue casi corriendo. Y los periodistas, por supuesto, protestaron.
Eso no es una rueda de prensa. Una rueda de prensa es cuando usted va y luego de dar su exposición se somete a las preguntas de los periodistas. ¿Por qué huyó el señor González? ¿A qué le temía? El periodista Pedro Pablo Peñalosa escribe: si su plan, el del alcalde González, era salir corriendo, mejor le habría quedado publicar el comunicado que prometió en abril. En su declaración, el alcalde confirmó que fue operado del hombro. Durante siglos la anatomía no ha logrado responder qué tiene que ver cierta parte del cuerpo con las pestañas. Ahora tendrá que investigar cómo una lesión en el hombro afecta la lengua, pues el enigma se mantendrá porque el alcalde no dijo nada. Hay políticos de políticos, insisto. 9:24 de la mañana. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Esta mañana el huracán Lee se fortaleció rápidamente hasta convertirse en un huracán de categoría 5 y duplicó su velocidad en las últimas 24 horas. Los expertos dicen que el huracán se desplazará muy al norte de las Islas Vírgenes, estadounidenses y británicas y de Puerto Rico, ya sea durante el fin de semana o a principios de la próxima. No se sabe si la tormenta causará daños en la costa este. Los funcionarios están aconsejando a la gente que se mantenga alejada del agua debido a las corrientes de resaca que afectan a la mayor parte del Caribe y la costa este. En el caso de extorsión electoral en el estado de Georgia 2020, el acusado Donald Trump podría intentar pasar del tribunal estatal al federal, un lugar potencialmente más favorable, según dijo su abogado en un expediente judicial en el día de ayer. Varios de los 18 coacusados de Donald Trump, incluido el ex jefe de gabinete Mark Meadows, han presentado peticiones para trasladar sus casos penales a un tribunal federal desde que fueron acusados el mes pasado tras una investigación dirigida por la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fani Willis. Ayer un jurado declaró culpable de desacato al Congreso al asesor comercial del expresidente Donald Trump, Peter Navarro. El año pasado Navarro se negó a testificar ante el comité del 6 de enero liderado por los demócratas y a entregar los documentos citados. Dijo que no compareció en la declaración porque el expresidente le dijo que hiciera valer el privilegio ejecutivo, un principio legal que le permite que algunas comunicaciones de la Casa Blanca permanezcan retenidas. La semana pasada un juez de distrito rechazó el argumento. Ahora Navarro se enfrenta hasta 2 años de prisión y una multa máxima de $100,000. Su sentencia está prevista para el mes de enero. Navarro es el segundo asistente de Donald Trump condenado en relación con la investigación del comité del 6 de enero. Siemens y Alstom, dos gigantescas empresas europeas, están compitiendo en la construcción de trenes para un enlace ferroviario de alta velocidad de $12,000 millones entre Los Ángeles y Las Vegas. La línea Brightline West será la primera conexión de alta velocidad en los Estados Unidos, según informó The Wall Street Journal. 9:31. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. María Carolina Uzcategui, ex vicepresidente de la Comisión Nacional de Primarias, reiteró que a su juicio no están dadas las condiciones para que se realicen las primarias el 22 de octubre como el país lo necesita, dice ella. No nos podemos permitir como país un nuevo desencanto. La primaria se ha convertido en una puja entre intereses particulares con agendas distintas a los intereses colectivos, dijo en rueda de prensa. Uzcategui explicó que a 45 días de realizarse el proceso nos encontramos con una situación que podría hacer que no se realice llevando a la población a una nueva decepción. ¿Cuáles son las observaciones que hace la señora Uzcategui? Vamos a consultar con el periodista Eugenio Martínez. Eugenio, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, César, un gusto escucharte. Eugenio, ¿cuál es las objeciones que tiene ahora la señora Uzcategui?
Bueno, en líneas generales no hay mucha diferencia entre lo que esgrimió ayer la ex vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias y lo que explicó como causas de su renuncia hace prácticamente 2 meses. En líneas generales ha hecho observaciones técnicas a la Comisión Nacional de Primarias y observaciones políticas que trascienden al mandato de la Comisión Nacional de Primarias y que tienen que ver con el comportamiento de la plataforma unitaria. Ahora bien, en lo que tiene que ver con los temas que competen a la Comisión Nacional de Primarias, creo que es importante primero decir que todo lo que en este momento denuncia como una irregularidad María Carolina Uzcategui fueron decisiones que se acordaron y se tomaron mientras ella fue vicepresidenta de la comisión, sin que ella argumentara que eran decisiones incorrectas en la forma que se estaban tomando. Sí tiene un punto María Carolina Uzcategui con el tema de la ubicación de los centros de votación. Estamos hablando que de los 3.000 centros, aproximadamente 30% están en casas de particulares. Sin embargo, eso puede ser una irregularidad, algo irregular en cualquier país del mundo, pero en el caso de Venezuela es simplemente la consecuencia de la presión que existe para que no se haga la primaria. En líneas generales, que se tenga que recurrir a casas de particulares demuestra lo difícil que es hacer un evento en lugares públicos como plazas, calles, etcétera, que requieren de permisos, bien sea de las alcaldías o de las gobernaciones, ampliamente dominadas por el gobierno venezolano. Eugenio, la verdad es que a 45 días de estas elecciones, que la señora Uzcategui insista de esta manera puede levantar muchas sospechas. ¿Por qué procede de esta forma? ¿Por qué la insistencia de ella? ¿Qué se dice? Bueno, creo que sobre el tema de María Carolina Uzcategui, primero, su rueda de prensa de ayer o su declaración del día de ayer no queda claro si ella lo hace a título personal o lo hace en nombre de alguna organización política. Ese es el primer punto. El segundo, sus observaciones mezclan argumentos que competen a la Comisión Nacional de Primarias, otros argumentos que competen a la plataforma unitaria y, en líneas generales, aunque ella anunció una rueda de prensa para hablar de irregularidades, lo que hizo fue presentar, opiniones muy personales sobre cómo se está organizando el proceso electoral del 22 de octubre, de la primera del 22 de octubre, que insisto, lo que ella ahora denuncia como irregularidad o lo que ella dice que es una irregularidad son decisiones que se tomaron mientras ella fue vicepresidenta de la comisión sin que criticara o sin que objetara esas decisiones que se tomaron por no poder contar con la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral. Al final, como lo dijo el día que renunció, el punto final de María Carolina Uzcategui es que se suspende la primaria y se vuelve a solicitar al CNE de asistencia técnica, algo que por los tiempos ya parece inviable. Ya. Bueno, ya veremos qué ocurre. Eugenio, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias. Eugenio Martínez, periodista venezolano especializado en materia electoral. Nicolás Maduro llegó hoy a China para reforzar el apoyo financiero a la debilitada economía de Venezuela antes de las elecciones del próximo año. Mientras tanto, el líder chino Xi Jinping parece decidido a remodelar la gobernanza global a medida que aumenta la rivalidad de Beijing con Washington y por eso Venezuela le resulta tan oportuna. Las sanciones impuestas por Estados Unidos han contribuido a una fuerte desaceleración de la economía china, mientras que los mayores precios del combustible han elevado los costos para el sector, básicamente manufacturero, que aporta más de 1/4 parte del PIB de China. En respuesta, Beijing ha reforzado sus vínculos con Moscú y ha aumentado su influencia económica mediante la expansión de los BRICS. Por eso, asegurar el acceso a los abundantes yacimientos petrolíferos de Venezuela, los más grandes del mundo, podrían ser para China una bendición. El número de migrantes venezolanos en el mundo aumentó a 7.71 millones de personas durante agosto de 2023. Hubo un incremento de 390.600 personas respecto a mayo de este año, según datos de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes, conocida como R4B.
De ese total, 6.53 millones de personas, 84%, se encuentran en Latinoamérica y el Caribe. Colombia sigue siendo el país de la región con mayor cantidad de venezolanos, 2.890.000 personas. Le siguen Perú con 1.54 millones, Brasil con 477.000 personas, Ecuador con 474.000 personas y Chile con más de 444.000 personas. La R4B señaló el 6 de septiembre que en Argentina hay 220.600 personas. En República Dominicana se registran 124.100 venezolanos y en México se contabilizan 113.000 venezolanos. En la lista continúa Panamá con 58.000, Trinidad y Tobago con 36.200, Uruguay con 32.900 y Costa Rica con 29.400. 9:38. Lo que pasa en Latinoamérica. En Conexión Radio. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comienza su primera visita oficial a Colombia, donde participará en la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre drogas, con una reunión y posterior cena con su homólogo colombiano, Gustavo Petro. Germán Rivera, también conocido como Coronel Mike, un oficial retirado del ejército colombiano, se declaró culpable de ayudar a planificar y llevar a cabo el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en su residencia en julio de 2021, según documentos presentados ante un tribunal federal de Florida. Panamá anuncia acciones operativas migratorias en su frontera del Darién, la peligrosa selva que conecta el sur del continente con Centroamérica. La han cruzado este año más de 350.000 viajeros con destino a Estados Unidos, una cifra inédita que ha desbordado los servicios humanitarios y representa un problema de seguridad para el país. 9:40. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Nueva Delhi. Los jefes de Estado y Gobierno de los países del Grupo de los 20 comenzaron a llegar a una fortificada Nueva Delhi para la cumbre de líderes que tendrá lugar este fin de semana y mantienen sus primeros contactos bilaterales y discusiones sobre lo que se considera el incierto consenso final de la cita. Los líderes de Rusia y China no están presentes en el evento, lo que socava aún más las esperanzas de llegar a un acuerdo sobre temas como el financiamiento climático, la reforma de las instituciones globales y la seguridad alimentaria y energética. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, mostró este viernes su apoyo para que la Unión Africana se convierta en miembro permanente del G20. Si bien el alto representante reconoce diferencias en otros temas entre los 20 para alcanzar el consenso en la declaración final de la cumbre. El nuevo ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, comienza su gestión en un momento en el que la contraofensiva ucraniana intenta lograr el máximo de resultados antes de fin de año y cuando Rusia pretende afianzar políticamente la anexión de las 4 regiones ucranianas con elecciones ilegales en las zonas controladas por sus tropas en Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporilla. Aproximadamente la mitad de los niños ucranianos que se han visto obligados a refugiarse en otros países no se incorpora a los sistemas educativos locales. Esto, según un informe del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR. La tasa de escolarización de estos niños en los sistemas de los países de acogida oscila entre el 30 y el 50%. El Papa Francisco advirtió del riesgo de entregar la vida humana a la lógica de los algoritmos que deciden su valor en un mensaje enviado a la directora general de la UNESCO, Signora Audrey Azoulay, en ocasión de la Jornada Mundial de Alfabetización que se celebra hoy. Entre los retos, Francisco dice que uno de ellos es el de la alfabetización para la paz, porque, dice, aprender el léxico de la paz significa recuperar el valor del diálogo, la práctica de la amabilidad. 9:42. Una pausa.
Y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:44. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en los Estados Unidos requiere de muchos trámites que debes realizar con abogados con experiencia y conocimiento. Y ese es el caso de las abogadas de Canero Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración, laboral, familiar y humanitarias, entre tantas otras. Ellas suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría en materia migratoria, llama al 844-8MIGRAR, 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Repito, 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Leemos la llegada ya del presidente Joe Biden a Nueva Delhi y se prepara todo pues para la nueva cumbre del G20. ¿Qué se puede esperar de esta cumbre? Vamos a consultar la opinión del internacionalista Francisco Belaúnde. Vamos hasta Lima. Francisco, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias, César Miguel, por la invitación. ¿Qué se puede esperar de esta cumbre? ¿Cuáles son las expectativas, Francisco? Bueno, para empezar, es una cumbre marcada por dos ausencias, ¿no? Es la de Putin, que en realidad no sorprende porque el señor está bajo orden de captura internacional, y la que sí sorprende más es la de Xi Jinping, ¿no? Que nunca había estado ausente de ese tipo de cumbre y que finalmente ha decidido ausentarse. Hay que ver eso tal vez en el contexto de la rivalidad que existe entre la India y China, que es una rivalidad geopolítica, y además también por un litigio fronterizo, ¿no? Nos vimos que en la zona de Himalaya ha habido enfrentamientos graves entre los dos países. Entonces, y además parecería también que Xi Jinping quiere ahora privilegiar el tema de los BRICS, ¿no? Que fue hace poco en Sudáfrica e impulsó pues la integración de 6 nuevos países. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con esta, digamos, qué cosa significa concretamente esta ausencia. Eventualmente habrá que ver en la próxima cumbre si se repite o no, pero claro, eso le baja un poco el tono a esta cumbre y estará probablemente más centrada en lo que es Occidente, ¿no? Por la presencia obviamente de Biden, que tal vez esperaba encontrarse en este momento con Xi Jinping, ¿no? A ver, ¿cuál es la apuesta cuando dices que Xi Jinping le pone el énfasis a los BRICS, luego sobre todo de la última reunión? ¿A qué le está apostando Xi en este momento, en ese sentido? Yo creo que lo suyo es ahora, con el tema de los BRICS, es que quiere convertir a los BRICS en una especie de competencia, si se quiere, a nivel geopolítico con el G7, ¿no? Quiere convertir a los BRICS en un grupo más o menos antioccidental, ¿no? Y por eso es que él ha empujado bastante que 6 nuevos países se integraran para darle más peso, incluso por lo menos a nivel numérico. Entonces creo que me parece que su apuesta va por ahí. Y el G20 eventualmente lo ve algo más claro. Están también los países occidentales. Por eso habría que ver exactamente qué cosa ha pesado más acá. Si es solamente el tema de la rivalidad con la India, porque es verdad que tienen una rivalidad, pero al mismo tiempo son socios, ¿no? Sí. Y además la India también forma parte de los BRICS. Entonces es un poco especial, digamos. Está como una especie de jugando un poco de manera muy sutil, ¿no? Pero vamos a ver si la sutileza le funciona o no, ¿no? Pero creo que el tema va por ese tema de querer fortalecer, sobre todo los BRICS está concentrado en eso, y quién sabe, puede haber también una especie, poder haber eventualmente
el factor de la rivalidad con la India, ¿no? Eso es un juego muy delicado, si se quiere, ¿no? Diplomáticamente, ¿no? Vista, como decías al principio, dos ausencias tan importantes, el protagonista queda en solitario Biden. ¿Qué se puede esperar de él en esta, o qué mejor dicho, qué pretende el presidente Biden de esta cumbre en Nueva Delhi? Bueno, yo creo que él va a aprovechar en todo caso la ocasión para, digamos, fortalecer la agenda norteamericana. Seguramente va a intentar, como se ha dicho en un momento, digamos, bueno, primero hay una agenda de Estados Unidos para contrarrestar, ¿no? Por ejemplo, lo que son las rutas de la seda, ¿no? Financiamiento, los países digamos, de ex tercer mundo, ¿no? Ahora sur global, que es la expresión de moda. Sí. Así siempre se van cambiando los términos, ¿no? Es una cosa interesante como así es. Nuevos términos, para, digamos, darle, un nuevo prestigio, lo que se quiera a los países, ¿no? Bueno, entonces el llamado sur global, entonces, bueno, lo que se quiere es ofrecer esa inversión. Eventualmente se está hablando de una necesaria reforma del Banco Mundial. Vamos a ver hasta qué punto Estados Unidos también está de acuerdo con eso. Podría ser que eventualmente haga un gesto en ese sentido, ¿no? Todo lo que tiene que ver de pronto con precisamente financiamiento para los países del famoso sur global, probablemente también ligado a precisamente el cambio climático, en fin. Aprovechar ese momento para decir, bueno, acá estamos nosotros, ¿no? Los que estamos escuchando, ¿no? Y pues queremos ayudarlos también. Ya. Francisco, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Nada, encantado. Francisco Belaúnde, internacionalista, nos habló desde Lima. Son las 9:52 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? El primer experimento para producir oxígeno en otro planeta llegó a su fin en Marte tras superar los objetivos iniciales de la NASA y demostrar capacidades que podrían ayudar a los futuros astronautas a explorar el planeta rojo. El dispositivo del tamaño de un microondas llamado MOXIE, o Experimento de Utilización de Recursos in situ de Oxígeno en Marte, comenzó hace más de 2 años, unos meses después de que el rover aterrizara en Marte. Desde entonces, MOXIE ha generado 122 gramos de oxígeno, equivalente a lo que respira un perro pequeño en 10 horas, según la NASA. Interesante eso, sobre todo la referencia de medida. Gracias, Flor Alicia. Son las 9:53 de la mañana. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador inicia hoy una gira por Colombia y Chile. Curioso que este presidente izquierdista no se acerque a Venezuela. Ya no van presidentes a Venezuela, ¿no? ¿Para qué? Ni siquiera de izquierda. Pero, ¿qué puede esperarse del encuentro entre López Obrador y Gustavo Petro? Vamos a la ciudad de Bogotá, donde en la línea telefónica está Eduard Soto, editor de la mesa central del diario El Tiempo. Eduard, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Señor Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días para ti y para toda la audiencia. Eduard, ¿qué se puede esperar de esta visita? A ver, ¿cuáles son las expectativas que están manejando ustedes allá en Colombia? Básicamente, César Miguel, se espera que haya un pronunciamiento de los dos presidentes sobre el cambio de enfoque relacionado con la lucha contra las drogas. Precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador debe llegar hoy a la ciudad de Cali, donde sostendrá un encuentro con el presidente Gustavo Petro, y mañana ya iniciará su participación en esta cumbre internacional de análisis, en el que se espera de pronto un pronunciamiento en el sentido de cambiarle el enfoque que, según los dos presidentes han venido comentando en los últimos tiempos, pues es un enfoque fracasado porque se basa mucho en la represión, pero no tanto en el enfoque de salud pública o de atacar en sí el negocio como tal. Entonces, lo que se espera es que de alguna manera los dos presidentes que forman parte del eje de los dos países,
que mueven todo este tema del tráfico ilegal de drogas, por producción en el caso colombiano y por distribución en el caso de los carteles mexicanos, pues que haya un pronunciamiento en ese sentido que respalde ese cambio de enfoque que ha venido vendiendo el presidente Gustavo Petro al mundo, en el sentido de que hay que cambiar la guerra contra las drogas. ¿Qué quieren concreto Petro cambiar? Petro básicamente lo que dice es que el enfoque actual se ha basado en la represión de los campesinos, de los pequeños cultivadores, de la gente que sobre el terreno cultiva, y que lo que hay que atacar es básicamente, por una parte, la distribución, y por otra parte que los países consumidores hagan su parte o tengan esa corresponsabilidad que desde siempre se les ha pedido, porque no habría negocio si no hubiera consumo en Europa o en Estados Unidos. Eso por una parte. Por otra parte, también habla de la necesidad de que no haya fumigaciones, no haya ese tipo de erradicación, sino que se planteen negocios alternativos al cultivo de cocaína, por ejemplo, en el caso colombiano. Ahora bien, también hay que decir, César Miguel, que el enfoque de la lucha contra las drogas desde que llegó Andrés Manuel López Obrador al poder en México ha sido totalmente diferente al de enfrentar decidida y frontalmente, o declararle una guerra a los carteles, como fue lo que hicieron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sino que él ha manejado las cosas un poco diferente, lo que en apariencia pues ya no vemos esas escenas escalofriantes de cuerpos decapitados y demás cosas en las calles, pero sí los reportes indican que la violencia se ha disparado en algunas ciudades de México. Sí, la doctrina esa de abrazos no más balazos, que no los mexicanos no lo ven como algo exitoso. No se puede pasar por alto el hecho de que estamos hablando de dos dirigentes políticos con egos bastante sobredimensionados, con ambiciones continentales, y en este caso los dos pues en la izquierda. Desde esa perspectiva, ¿qué puede ocurrir? ¿Cómo pueden ser los discursos? Bueno, pues la verdad es que Andrés Manuel López Obrador ya podemos decir que está de salida. Sí. Le quedan pocos meses en el poder. De hecho, ya se anunció cuál será el nombre de la persona que será heredera de su legado. La exalcaldesa de Ciudad de México será su candidata. En cambio, Petro sí podemos decir que sigue teniendo como aspiraciones continentales, de liderazgo continental y demás. Entonces, lo que se espera es que de cara a la galería, a la audiencia, pues haya como uniformidad de conceptos, pero pues para nosotros es claro que cada presidente quiere establecer un liderazgo continental en cualquier posición en donde vayan a estar. No sabemos exactamente qué pretende hacer López Obrador después de que finalice su presidencia, pero es muy probable que aspire a un puesto de liderazgo internacional, al que también podría aspirar el presidente Gustavo Petro. Y además añadir, César Miguel, que López Obrador también va para Chile. Para Chile, sí, en donde pues se está conmemorando los 50 años del golpe de Estado y la caída del presidente Salvador Allende. Y entonces tal vez este es un escenario en donde él se pueda sentir un poco más cómodo, porque Allende es una figura continental de la izquierda, es una especie de hito, de mito, de ícono de la izquierda latinoamericana. Entonces allí tal vez se pueden escuchar mejor sus palabras. Ya lo creo. Hay un detalle interesante con López Obrador, y es que es un presidente que no viaja en estos tiempos tan modernos donde es tan fácil montarse en un avión y darle la vuelta al mundo. Es un presidente que de milagro ha salido en su sexenio del territorio mexicano en muy, muy contadas ocasiones, y esta es una de ellas, ¿no? Lo cual no deja de despertar aún más interés, sobre todo para el análisis. ¿Manejas información ya para cerrar, Edward, de lo que ocurrirá en Chile? César Miguel, como bien lo dices, es como la cuarta o la quinta salida internacional del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque además recordemos que vendió el avión
dijo que se iba a desplazar. Lo rifó. Sí, casi lo rifó, sí, casi no lo puede, casi Sí. no se deshacen de él. Dijo que se iba a mover en vuelos comerciales, pero finalmente a Colombia va a llegar en un vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana. No, básicamente él va a estar en los homenajes a Salvador Allende, en medio de un momento muy polémico en Chile, César Miguel. ¿Por qué? Porque está en el pleno proceso constituyente. Un 36% de los chilenos sigue considerando que el golpe de Estado era necesario. Entonces allí va a llegar una figura también, digámoslo así, emblemática de la izquierda latinoamericana, de la nueva izquierda latinoamericana, a llevarles qué mensaje en medio de esa polarización tan grande que hay en ese país. Entonces vamos a estar muy atentos al contenido del discurso, de las palabras de López Obrador cuando esté con su padre Boric en Chile, a ver qué podemos comentar al respecto. Ya. Edward, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Saludos, César Miguel, a la audiencia. Hasta pronto. Edward Soto es el editor de la mesa central del diario El Tiempo allá en Bogotá. 10:01 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Éxito 107.1 FM aquí en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. 10:04 de la mañana. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? Pues esa carne en vara la vas a encontrar en Nando Grill, donde se cocina la carne al estilo de los llanos colombo-venezolanos, esa tradición centenaria. Y además de las sedes en el sur de Florida, en Doral, Westchester y Homestead, tenemos ahora también, posiblemente vamos a estar en West Kendall y se abrirá luego otra vez en Orlando, así que crece Nando Grill. Y viernes, sábados y domingos el ambiente se torna maravilloso, festivo, porque hay joropo llanero, arpa 4 y maracas, así que puedes ir con toda la familia a pasar un rato realmente delicioso, sabrosísimo. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. 50 años atrás estaba Marvin Gaye, el 8 de septiembre. 3 días después ocurriría una sacudida fuerte, espantosa en Chile, que afectaría a toda la América Latina especialmente y a las democracias de América Latina. Salvador Allende, el primer presidente izquierdista en Chile, del Partido Socialista Chileno, era derrocado por un golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet, a quien Allende había puesto al frente de las Fuerzas Armadas poco tiempo antes. 50 años después, ¿cómo es la sociedad chilena? ¿Restañaron las heridas? En la conversación previa que sosteníamos con Edward Soto, a propósito de la visita que tendrá López Obrador a Santiago de Chile para los actos conmemorativos en honor a Allende, decía todavía un alto porcentaje de chilenos siente que ese golpe de Estado era necesario. Y la discusión, por lo visto, no ha podido cerrarse, el debate no se ha cerrado, con todo y que medio siglo ya ha estado de por medio. Vamos a Chile para abordar el tema. En la ciudad de Santiago está el periodista e investigador Jorge Gómez Arismendi. Jorge, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Hola César Miguel, ¿cómo estás? Y en la ciudad de Nueva York está el periodista chileno José María del Pino. José María, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, qué placer saludarte una vez más, César Miguel. A ver, a ustedes dos como chilenos les pregunto, ¿cómo es Chile 50 años después de ese golpe de Estado? La pregunta en realidad apunta al chileno. ¿Cómo ve el chileno de hoy
lo que ocurrió 50 años atrás. Comencemos con Jorge Gómez Arizmendi. A ver, si consideramos como al chileno y lo que de alguna medida las encuestas han ido reflejando, es que el chileno cada vez ve este proceso más alejado, ¿cierto? Más en perspectiva. De alguna forma ahí se produce una diferencia entre los grupos políticos que se muestran más polarizados y de alguna forma la opinión del chileno es una visión más a distancia de ese hecho histórico ocurrido hace 50 años atrás. Y de alguna manera eso se ha ido haciendo evidente en estos últimos días respecto a lo que el gobierno ha tratado de levantar como un proceso de conmemoración, que sin embargo la ciudadanía lo ve más bien distante, lo ve con cierta cautela, y la diferencia con la discusión que se ha dado a nivel de los grupos políticos es muy notoria, ¿cierto? Y por lo tanto hoy día lo que ocurre es que la sociedad chilena está menos imbuida de, digámoslo así, la fractura histórica que ocurrió hace 50 años atrás y que eventualmente cuando uno hace la mirada en lo que ocurría con recuerdos o episodios de recuerdos anteriores, ¿cierto? Los 40 años, los 30 años, hoy día se ve una distancia mucho mayor por parte de los ciudadanos. Lo que no implica que obviamente manifiesten opiniones y tengan una cierta postura, pero no hay una coyuntura tan marcada como sí se evidencia, a mi parecer, a nivel de los propios grupos políticos. Hablaba Jorge Gómez Arizmendi. Te repito la pregunta a ti, José María del Pino. Mira, César Miguel, yo comparto con Jorge buena parte del diagnóstico. Aquí hay que hacer una distinción bien importante. Tenemos por una parte la polarización y la discusión que está ocurriendo en las élites, que además tiene cualidades muy distintas esta vez. Por primera vez los líderes políticos del país no son personas que hayan sido personajes que hayan vivido en carne propia la Unidad Popular o hayan sido líderes políticos de la oposición a la dictadura de Augusto Pinochet. Estamos hablando de una generación que no estuvo involucrada en esas dinámicas propias de la época. Pero adicionalmente, los partidos que lideran el proceso político en Chile tampoco son la clásica centro-derecha y la centro-izquierda chilena, lo que conocíamos como la Concertación y la Alianza en sus tiempos, sino que son más bien partidos que pertenecen a sectores más polarizados. Por una parte, el Partido Republicano, donde existen, por ejemplo, pinochetistas confesos que reivindican la obra y la labor que ellos le pueden atribuir al régimen militar. Y por el otro lado, el Frente Amplio, que crece además desde el discurso y desde la poética, muy cercano a la imagen de Salvador Allende. A eso se suma que la imagen de Gabriel Boric, su propio sector la ha intentado de hacer asimilar a la de Salvador Allende. Boric llega a La Moneda el día que asume y le rinde honores a la estatua de Allende, y luego en su primer discurso a la nación hace referencia a las grandes alamedas, que es una de las frases más importantes del último discurso de Allende, justo minutos antes del momento en que él se quita la vida. Entonces, la clase política está polarizada, la derecha entiende que pegarle al gobierno de Allende, al pegarle al gobierno de Allende es también pegarle al gobierno de Boric por lo cercano que se les percibe, pero en términos generales la ciudadanía, la verdad es que yo los veo en redes sociales, los veo en Facebook, en grupos de WhatsApp, y los siento más con ganas de que la fecha pase y lleguen luego las fiestas patrias, que son el 18 de septiembre, que realmente una preocupación por lo que está ocurriendo en las calles de Chile y entre la política. Interesante esta lectura que nos ha dado José María del Pino. A ver, yo les veo a ustedes y ninguno de ustedes dos tenía, como se dice, uso de razón para aquellas fechas. Sí, estaban ya por aquí, quiero decir, porque son dos periodistas muy jóvenes. Y el detalle está en que yo puedo darles a ustedes un recuerdo vívido de cómo recibimos esa noticia en septiembre del año 73, 50 años atrás. De manera tal de que el Chile de hoy, como decía José María, está más interesado en que se pase esto para ir a las fechas patrias, para ir a otros asuntos. Entonces voy a replantear la pregunta. ¿Existe para el chileno de hoy, para la media del chileno de hoy, Salvador Allende? ¿Existe Augusto Pinochet? ¿Tú qué piensas, Jorge Gómez Arizmendi? A ver, me parece, y concuerdo con José María en el punto clave acá.
Lo que hay, y tomando la pregunta, lo que hay acá es una construcción mítica por parte de los grupos políticos. Por un lado, una construcción mítica de Allende, de alguna forma la coalición gobernante construye gran parte de su identidad en función a Allende. No olvidemos que de alguna forma la coalición gobernante y el presidente Boric surgen a base de una crítica muy destemplada, muy ruda, muy fuerte respecto a la concertación misma. Y por otro lado hay también una lógica de polarización que de alguna forma pone a los republicanos en función de una mítica con Pinochet. Pero esas míticas, para el ciudadano común y corriente chileno, no le hacen mucho sentido, la verdad de las cosas. Es decir, no está en función de eso el ciudadano chileno. El ciudadano chileno está hoy día más preocupado de cosas mucho más contingentes en términos estrictos, ¿cierto? Hay situaciones que hoy día están afectando a la sociedad chilena que probablemente son de mayor preocupación para el ciudadano medio, y por lo tanto estas míticas que los grupos políticos tratan de enarbolar no logran penetrar, digámoslo así, en la psiquis y en la cotidianidad de los chilenos. Y eso marca una diferencia en cómo se está produciendo este proceso de conmemoración. Y por lo tanto, lo que tiende a ocurrir efectivamente es que son finalmente figuras como ajenas, ¿cierto? Y por eso uso el concepto de lo mítico, es como algo muy lejano, muy alejado, además es muy extemporia la apelación a estas figuras, y por lo tanto para el ciudadano medio, que además probablemente ni siquiera había nacido en los periodos más coyunturales, más duros, es algo muy, muy lejano. Y ese factor yo creo que está incidiendo fuertemente en esa distancia. Me resulta inevitable hablar de esto y no pensar en el caso español, donde, por ejemplo, el actual gobierno español se ha empeñado en llevar adelante una serie de medidas que revuelven el pasado que remite a la guerra civil y a esa profunda división que se dio en España, y luego con la larguísima dictadura de Francisco Franco. En el caso español hemos notado que las heridas no han restañado del todo. Dado esta especie de hastío, de indiferencia que medianamente ustedes hablan, dibujan, ¿esas heridas restañaron en Chile? Le pregunto a José María del Pino. No, evidentemente no. Aquí hay que partir diciendo que en Chile hay una herida abierta, César Miguel. Todos los que somos periodistas entendemos el rol del periodismo en democracia, tú lo entiendes muy bien, lo has vivido en carne propia, y hay un elemento que para la democracia es inherente, y es el respeto irrestricto a los derechos humanos. En Chile hay 3.095 víctimas, ejecutados políticos o detenidos forzados y desaparecidos forzados, de los cuales no existe todavía en un gran número rastro o reconocimientos de sus restos. Son familias que no han podido cerrar el ciclo, son familias que no se han podido vivir su duelo final, y adicionalmente son casos en los que muchos de ellos no existen aún condena ni sentencia del Poder Judicial para establecer las responsabilidades. Ese dolor es una herida abierta, y mientras Chile, y por eso yo creo que lo más valorable, la razón por la que Boric debió haber pasado a la historia a los 50 años, el anuncio que a mi juicio debió haber hecho este lunes en el acto, es el plan de búsqueda de detenidos desaparecidos impulsado con fondos del gobierno, pero decide darlo a conocer el 31 de agosto porque es el Día Internacional de los Detenidos Forzosos, pero no existe en el fondo o pasa rápidamente a segundo plano a propósito de las discusiones respecto a si la conmemoración vienen o no vienen presidentes de derecha, vienen o no vienen de izquierda, la firma o no la firma la oposición, cuando en realidad yo creo que el gran legado de esta conmemoración de Boric va a ser ese plan de búsqueda, y eso es muy necesario para sanar heridas. Pero creo que donde se equivocó el gobierno, o al menos un sector de la coalición del gobierno, porque al principio el diseño original del gobierno era no intentar de construir una suerte de verdad oficial, una memoria unísona, sino que generar una reflexión colectiva, diversa respecto a lo que había ocurrido para no cometer los mismos errores en el futuro. Pero hubo un sector de la coalición de gobierno que a mi juicio se empecinó con la idea de que la reparación, la verdad y la justicia también implica necesariamente la construcción de una versión única sobre cómo ocurrieron los hechos. Y eso además se confunde con el concepto de negacionismo. No es negacionista evaluar cuáles son los errores propios de la unidad popular que llevaron al golpe de Estado. Eso no es negacionismo. Negacionismo es decir, en la dictadura no hubo
detenido desaparecido, no hubo tortura, no hubo violación a los derechos humanos. Eso sí es negacionismo. Pero uno en todo proceso histórico puede analizar las variables precisamente para no repetirlas. Chile vivió 1000 días, incluso más, porque esto venía desde antes, de una crispación política, de una erosión de la convivencia democrática muy profunda, de la que todos tienen que hacerse cargo. Yo no estaba vivo el año 73, yo nací los últimos años de la dictadura chilena, pero sí, sin duda alguna, esa reflexión no puede construirse con una única versión. Y creo que esa postura un poco soberbia de querer generar una versión única de los hechos, César Miguel, llevó a que Chile hoy en día, al menos en las élites políticas, esté bastante polarizado y la herida se mantenga muy abierta. Interesante lo que plantea José María del Pino. Ya estamos cerca de concluir, lamentablemente. Visita para esta conmemoración a Santiago de Chile un individuo tan polémico, por más que esté ya de salida, pero tan polémico como Andrés Manuel López Obrador. Y al pensar en la visita de un hombre polémico, tengo que remitirme a la visita que hizo Fidel Castro, visita de Estado a Chile, que ha sido la visita de Estado más larga en la historia de la humanidad, porque estuvo más de un mes. 24 días. 24 días, y para muchos terminó de crispar por completo la situación. Y fue uno, en el análisis histórico, uno de los verdaderos responsables de cómo terminaron los hechos. A ver, entre los presidentes que van a la conmemoración, ¿qué será esto para el chileno de a pie? ¿Cómo verá, por ejemplo, a un individuo tan peculiar como López Obrador? Te cedo la palabra, Jorge, ya a manera de cierre, a manera de conclusión, por favor. Tomando un poco lo que decía José María César Miguel, me parece que es clave algo que él menciona. Por un lado estaba esta propuesta del plan de búsqueda, que a mí me parece que esa era la línea en que el presidente podría haber planteado una perspectiva conmemorativa de restitución, de reparación, de memoria. Pero creo que también, de alguna forma, lo que se ha tratado de hacer, más que eso, es adoptar una postura donde se lleva de alguna forma o se busca construir un adversario político, en este caso a la derecha, en base a un juicio respecto a lo que ocurrió hace 50 años. Y en eso ha estado la coyuntura. De alguna forma, eso también o explica que ciertas personas estén invitadas a la conmemoración, en este caso López Obrador, u otros, ciertos actores, donde lo que se plantea de alguna manera, sutil y abiertamente, es digámoslo así, someter como un juicio a la actual oposición, que además son contemporáneamente muy jóvenes, es decir, ni siquiera participaron ni en la dictadura, ni en la oposición a la Unidad Popular, y sin embargo se les trata de enjuiciar y se les está incluso acusando hoy día de golpistas por eventualmente eludir la discusión sobre los 50 años. Entonces a mí me parece que ahí también hay un error de parte del gobierno, que desvió todo el propósito que eventualmente podría haber tenido, y que a mi parecer era un propósito adecuado, de plantear, por ejemplo, esta búsqueda de las personas desaparecidas, ¿cierto?, como un acto de memoria, en el fondo, restitutivo de una justicia no cumplida. Y entonces se desvió la atención a ese punto. Entonces la presencia de actores como, por ejemplo, un López Obrador, o el presidente de Colombia, por ejemplo, eventualmente yo creo que va a terminar azuzando aún más esta tensión, donde de alguna forma el gobierno está utilizando esta tragedia, digámoslo así, para crearse, ¿cierto?, una oposición a la cual acusar de golpista, tal como está ocurriendo hoy día. Y eso me parece que es muy inadecuado en el contexto político actual, donde lo que se requiere hoy día en Chile, además estamos en un proceso constitucional aún en curso, y por lo tanto generar concordia entre los sectores políticos debería ser el primer deber del gobierno, y no el estar azuzando y posicionando forzosamente a los actores políticos en posturas que además están basadas en lo que ocurrió hace 50 años con otros actores políticos que en gran medida ya no están presentes, ¿cierto? Entonces me parece que ese es un tema que hay que también ahí colocarlo en la discusión. Muy, muy buen punto, Jorge, de verdad. Bien, les quiero agradecer. Luego de esta reunión tengo que tratarles de jóvenes, los jóvenes Jorge Gómez Arismendi y el también periodista José María del Pino, el primero en Santiago de Chile, el segundo allá en Nueva York. Muchísimas gracias por esta interesante conversación. Que esté muy bien. Buen día. Saludos, José María. Igualmente.
Son las 10:23 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Tengo acá esta información. La Corte Suprema de Justicia de la Nación de México eliminó el pasado miércoles el delito del aborto del Código Penal Federal al concederle un amparo al Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. La Corte despenaliza el aborto a nivel federal gracias a un amparo ganado por GIRE. Todas las mujeres y personas con capacidad de gestar podrán acceder a servicios de aborto en cualquier institución federal de salud, anunció esta organización en su cuenta de Twitter. Bueno, antes Twitter, ahora X. Vamos a la ciudad de Puebla, en México, donde en la línea telefónica está la maestra Rocío García Olmedo. Ella fue diputada al Congreso de Puebla y en la actualidad es titular de la Unidad para la Igualdad de Género del Congreso poblano. Rocío, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal, César? Muy buenos días. Con mucho gusto estoy aquí a la orden, con un saludo muy afectuoso para todos por allá. Rocío, ¿qué significa esta decisión de la Corte Suprema Mexicana? Es una decisión... Caramba, estamos teniendo dificultades. Disculpe, Rocío, pero se cortó momentáneamente. ¿Podría repetir? ¿Podría comenzar de nuevo? Histórico y de alta importancia para las mujeres. No, tenemos dificultades con la comunicación. Cuelgue usted, Rocío, por favor, que ya nuestra productora Laura Rodríguez la contacta de nuevo. Como decía en la nota de prensa, la primera sala de la Suprema Corte declaró inconstitucional penalizar el aborto en el Código Penal Federal por violar los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. La Suprema Corte declaró inconstitucional hace 2 años, en septiembre de 2021, la prohibición absoluta del aborto en los códigos penales de los estados. Pero desde entonces pocas entidades territoriales han modificado sus leyes para acatar el criterio de la Suprema Corte, por lo que el crimen aún se tipifica a nivel local. Con base en dicha sentencia, que declaró inconstitucional el delito de aborto en el Código Penal del Estado de Coahuila, fue que la organización GIRE interpuso el amparo. La organización detalló en el comunicado que cualquier institución federal de salud, como por ejemplo el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deberá brindar el servicio a todas las personas gestantes que lo soliciten. Ahora sí, está usted de nuevo con nosotros, Rocío. Sí, creo que ya está recuperada la llamada y decía que esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es importantísima para los derechos humanos de las mujeres mexicanas que por décadas se han tenido que ser criminalizadas y muchas de ellas han tenido que estar y siguen estando en la cárcel por haber tomado una decisión sobre su cuerpo. Y eso es muy lamentable. Por fortuna que ahora con esta decisión justamente viene a resolver toda esta problemática. Leía, Rocío, que todas las instituciones de salud ahora están obligadas a prestar servicio a las mujeres gestantes en este sentido. ¿Eso aplica ya como ley? Todo eso ya está contenido en el resolutivo de la Corte. Tiene que aplicarse debidamente y son dirigidas hacia las instituciones
de salud pública. De manera pues que ahora lo que falta es que todos los estados de la República que faltan de poder reformar y retirar la penalización de las mujeres de sus códigos penales, ahí es un punto importantísimo para poder ir generando toda esta aplicación de este resolutivo, que sin embargo ya está establecido en la ley federal con esto que conocimos. Rocío, dice usted la gran cantidad de mujeres que están presas en las cárceles por estos asuntos. ¿Qué va a ocurrir con ellas? ¿Deberían salir en libertad de manera automática o no? Absolutamente. Una vez concluido y entrado en vigor las reformas que se vayan haciendo en los diversos estados de la República, necesariamente tendrán que salir de la reclusión que tienen en este momento. Rocío, no quiero cerrar esta breve conversación con usted sin tocar un tema que no deja de llamarnos la atención. Usted tiene una larga carrera política y la ha hecho en un país que a efectos del imaginario colectivo latinoamericano es quizá el país más machista de América Latina, el país de los charros, las rancheras, las películas, y todo parece indicar que el próximo presidente de México será mujer, tal como van las dinámicas políticas allá en México. ¿Cómo ve usted esa circunstancia, Rocío? Es una circunstancia absolutamente histórica, porque si bien ya ha habido algunas aspirantes y después candidatas a ocupar esta posición en años anteriores, es la primera vez en la historia de México que dos mujeres realmente tienen las condiciones para participar y para poder lograr el que por primera vez en la historia de este país una mujer sea presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Y eso es importantísimo, y las mujeres que hemos venido trabajando durante décadas en torno a los derechos de las mujeres y para sus garantías y para sus protecciones, es un gran orgullo que dos mujeres hoy ya sean las que finalistas, finalmente así decirlo, las finalistas para poder lograr esta posición. Rocío, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Les agradezco mucho, César Miguel, un saludo para todas, para todos ustedes y especialmente para nuestros paisanos mexicanos, mexicanas y poblanos específicamente que viven allá cerca de ustedes. Los poblanos, la China poblana. La maestra Rocío García Olmedo tiene una larga carrera política, como decía, y en la actualidad es la titular de la Unidad para la Igualdad de Género del Congreso Poblano. Son las 10:36 de la mañana. Seguimos con mujeres y ahora tengo en la línea telefónica a una destacada internacionalista como lo es María Teresa Romero. María Teresa, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel, un gusto estar aquí de nuevo. María Teresa, nos levantamos con la sorpresa de que el señor Nicolás Maduro ha aterrizado en Pekín. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, él ha presentado esta visita como una visita histórica que va a cambiar, dar un nuevo paso en las relaciones bilaterales y para un nuevo geopolítica mundial, ¿no? Uh-huh. La verdad es que los analistas, y yo apoyo eso, muchos lo que dicen es que lo que está haciendo Maduro es visitando a China, es buscar respaldo económico. No olvidemos que China es el principal acreedor de Venezuela, que ha tenido problemas con el gobierno de Maduro precisamente por eso, porque no pagan. Entonces, yo creo que atrás de eso está justamente
la necesidad de entablar acuerdos para moratorias, para refinanciamiento, etcétera, ¿no? Y no, tampoco podemos olvidar que el PIB de Venezuela ha caído, bueno, ¿cuánto? Como más de un 80% en una década, ¿no? Sí. Fíjate, María Teresa, previamente estuvo Delcy Rodríguez y se entiende que por lo mismo. Venezuela en este momento tiene que tocar cualquier puerta para recibir dinero, pero serán los chinos los que, como acabas de decir, con esa deuda gigantesca, los que van a ayudar al régimen de Maduro. Bueno, los han ayudado en otras ocasiones, pero también se han limitado mucho en los últimos años, ¿no? Yo creo que pues habrá condiciones a los cuales se tiene que comprometer el gobierno venezolano para conseguir eso, ¿no? No solamente con decir que les da las posibilidades de nuevas inversiones y sobre todo en el sector petrolero va a ser suficiente. De modo que no lo vamos a saber esas condiciones seguramente. Fíjate tú que el comunicado solamente para decir que el Maduro viajaba a China fue muy escueto. Sí. Ellos no les interesa, ¿no? Pero yo creo que sí, van a haber condiciones bastante fuertes y van a tener que cumplirlas. María Teresa, aparte de la deuda con China y de las deudas que tenemos por todas partes, como diría mi mamá, Venezuela debe hasta el modo de andar. Así es. Porque originalmente te iba a llamar por la deuda que le tiene Venezuela, nada menos que a Naciones Unidas, $76 millones, razón por la cual Venezuela perdió derecho a todo en Naciones Unidas, no puede ni siquiera votar. ¿Qué pasa con esto? Bueno, imagínate, y eso es desde el 2016, César Miguel. En este año, por supuesto, sigue en la lista de ser el principal país que adeuda a la ONU. O sea, una vergüenza. Ha perdido ya el derecho a voto e incumplir el artículo 19 de la ONU ya en varias ocasiones, y el año pasado también, por detrás de países como Somalia y otros en África, ¿no? De modo que es una situación que va a continuar. Maduro estuvo hablando con el secretario general a principios de este año, ¿no? Y trató de ver cómo hacían él decía que el impago se debe a las sanciones por parte de los Estados Unidos a Venezuela. Y recordemos que no es a Venezuela. Esas sanciones en los Estados Unidos son a figuras que se les ha demostrado que son, digamos, violadores de derechos humanos del gobierno, que han cometido pues violaciones de otra naturaleza y estafas pues grandes. De modo que yo no sé qué va a hacer la ONU, pero la ONU tampoco tiene muchas cosas por hacer. Además de perder el derecho a voto, ¿qué más puede hacer? Todos los años hay países que no pagan, y no pagan 1 o 2 años y después empiezan a pagar. En el caso de Venezuela es constitucionario, pero ¿qué pueden hacer? La ONU vive de eso. Y por otra parte, los Estados Unidos, que son el principal financiador de la ONU, pues sigue llenando ese vacío de los otros que no pueden pagar. Yo creo que ahí no va a pasar mucho más, solamente la vergüenza y de la imagen de Maduro, pero creo que al propio gobierno y a Nicolás Maduro no le importa, no le importa pasar por esa vergüenza. Sencillamente no la tienen, no tienen vergüenza. María Teresa, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. A ti, César Miguel, un gusto. María Teresa Romero es internacionalista, nos habló desde Miami. 10:42 de la mañana, una pequeña pausa. Y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami.
Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. César Miguel Rondón, la voz que cuenta la historia mientras ocurre, está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Y a las 10:44 hago contacto con Fernando Mendoza de Nando Grill. Fernando, muy buenos días. Buenos días, César. Buenos días para ti y toda tu audiencia. ¿Qué tenemos para este fin de semana en Nando Grill? Bueno, César, como es de costumbre, Nando Grill promoviendo nuestra cultura llanera, nuestro folclore. Tenemos de nuevo nuestra música llanera en nuestras dos sedes que presentamos talento en vivo, tanto en Doral como en Homestead. Vamos a tener un pequeño contrapunteo llanero. Nos estamos preparando ya para las gaitas también que vienen. Ya el próximo mes vamos a estar colocando gaitas. Y también tenemos una sorpresa que va a estar con nosotros a partir del mes que viene, Rumi Olivo, gran cantante, sí, señor. una de las mujeres más talentosas de nuestra música llanera, que va a estar con nosotros en Nando Grill. Maravilloso. Eso en cuanto al aspecto musical, y en cuanto al aspecto gastronómico, en cuanto al condumio, ¿qué nos dices, Fernando? Bueno, como siempre, con nuestra gastronomía llanera, nuestra carne en vara que preparamos siempre por un periodo de 45 minutos de fuego indirecto, para que esa carne siempre se mantenga jugosa y al momento de ustedes disfrutarla, bueno, mantenga siempre el sabor llanero que nos caracteriza a nosotros, con nuestra costilla de cerdo, nuestro pescado frito. Vamos a innovar ahora un plato nuevo también de camarones que estamos preparando, que ya en los próximos días lo vamos a estar colocando en nuestro menú. Ahora que mencionas camarones, ¿sigue con el pescado frito, Fernando? Sí, claro, el pescado frito ha sido muy aceptado, ha sido un boom muy grande, que la manera que lo servimos a la manera nuestra, la manera criolla, como es en La Guaira, como es en Puerto Cabello, y a la gente le ha gustado mucho, sobre todo el público cubano, un público que de verdad nos tiene mucho aprecio y nosotros a ellos, ya que los complacemos, son los consentidos de la casa, y bueno, ha sido bastante aceptado. Excelente, porque si usted no come carne, ¿verdad?, sepa que ya también tiene su pescado frito allí en Nando Grill. Invita entonces a nuestros oyentes, Fernando, por favor. Bueno, estamos abiertos en nuestras tres sedes, tanto Doral, Westchester y Homestead. Hoy Doral con talento en vivo a partir de las 6 de la tarde, Westchester a las 5 de la tarde, y mañana las tres sedes abiertas desde las 12 del mediodía hasta las 11:30 de la noche. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Así es. Muchísimas gracias, Fernando, por atendernos en la mañana de hoy. Ustedes, buenos días. Fernando Mendoza, al frente de Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Hoy se cumple un año de la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. Es decir, hoy se cumple un año del reinado de Carlos III. ¿Cómo vemos estas circunstancias? Un año después, vamos a Londres. Allí, en la línea telefónica, está Francisco Carballo, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Londres. Francisco, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel. Un placer escucharte. ¿Cómo ha sido el Reino Unido un año después, ya sin Isabel II? Bueno, supongo que los primeros meses fueron de duelo. Todavía muchos ciudadanos recordaban a una monarca que estuvo por décadas y que de alguna u otra manera tocó el corazón de mucha gente. Pero debo decir que ya el duelo pasó y la normalidad se ha instalado de nuevo. El reinado de Carlos ha sido hasta ahora tranquilo, no ha habido mayores sobresaltos, no ha habido mayores escándalos, y me parece que eso es exactamente lo que el rey quería, que no se hablara mucho de él ni de la familia real. Se había hablado demasiado y hoy se habla menos. Por supuesto, hubo esa excepción muy importante que fue la coronación y en la que se echó la casa por la ventana. Pero además de eso, ha sido un reinado más bien callado hasta ahora. Francisco, después de los escándalos, eso es un logro mayúsculo, que no haya habido, no solo que no haya habido escándalos, sino que todo haya pasado como bajo la mayor normalidad. ¿Cómo lo reciben los británicos? Yo siento que
lo reciben con alivio. El país ha tenido demasiados escándalos en los últimos años y ya no podía soportar uno más. Así que hay mucho alivio, hay el gusto de que los dimes y diretes de la familia real no estén contaminando la vida pública del país. A pesar de que el libro de Enrique pudo haber sido explosivo, no lo fue. La gente lo leyó, pero no causó una conmoción y fue un problema político para el rey. Ya. Y William, quien va a ser el heredero, ¿cómo se perfila? Porque en un primer momento hasta se vio se trató de sacarle punta a la eventual rivalidad que podría haber entre padre e hijo, pero no existe nada de eso ya, ¿o sí? No. Yo creo que no hay rivalidad. Desde el reinado de Isabel era muy claro que cada uno tenía que esperar su turno, que no se iban a adelantar tiempos, y que además es importante esperar porque es una posición difícil, y entre más tiempo se pueda aprender, el caso de Carlos es sintomático, mejor. Es decir, William todavía tiene mucho que aprender, tiene mucho que viajar, tiene mucho que posicionarse y convertirse en algo parecido a un estadista. Lo más que un estadista puede ser dentro del perfil bajo que tiene la monarquía en el Reino Unido. Muy bien, eso que acabas de decir, lo más parecido a un estadista. Muy bien. Francisco, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy, en tu tarde. Siempre un placer hablar contigo, César Miguel. Muy buenos días. Buenos días. Francisco Carballo es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Londres, desde donde nos habló. El reloj indica 10:52 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticias tenemos, Flor Alicia? La Fiscalía Española ha presentado este viernes en la Audiencia Nacional una querella contra Luis Rubiales, presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol, a quien pide investigar por los delitos de agresión sexual y coacciones en relación al beso que dio a la jugadora Jenny Hermoso tras la final del Mundial en Sídney. El Ministerio Público español considera que esta actuación de Rubiales no fue consentida y por tanto puede ser constitutiva de un delito de agresión sexual y de otros de coacciones por la presión que sufrió Jenny Hermoso y su entorno tras el episodio, de modo que solicita a la audiencia que abra una causa contra el directivo. Muchísimas gracias, Flor Alicia. Son las 10:53. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en los controles y ante el micrófono. Quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.